Hola amigos, nuevamente con este tema de la contabilidad digital. Ahora nuestra cita es precisamente para culminar el ciclo del envío de la contabilidad, para platicar acerca de los pormenores respecto de, pues algunos tips, ¿no? Que hemos visto a lo largo de, pues ya prácticamente se va a cumplir dentro de algunos meses, un año, ¿no? De que comenzó este tema ya a ser obligatorio. No sé en qué momento estés viendo este video, no sé si lo estés viendo en el día o en la noche, por eso no me atrevería a decirte buenos días o buenas tardes. Sin embargo, pues yo sé que varios de los contadores respecto de este tema y como tiene que cumplirse a través de la página del SAT, pues seguramente a lo mejor estás viendo el video en la madrugada, que es cuando funciona la página del SAT, y es cuando seguramente pues tú dices, bueno, me voy a sentar un ratito a que me acompañe la contadora en lo que hacemos el envío. Entonces, este tema finalmente ha sido uno de los que más ha confrontado a la profesión del contador. Ha habido otros cursos anteriores, tenemos el curso de contabilidad digital y revisiones electrónicas, tenemos un segundo curso que fue el de revisión de la balanza, bueno, que yo le puse diagnóstico de la balanza, y ese tercero que ya, acuérdate que el título es así un tema muy sugerente, a punto de entrar a la tierra prometida, y con esta pregunta quiero comenzar a trabajar este tercer curso, porque después de haber tomado un montón de cursos de contabilidad, porque seguramente ya tomaste cursos prácticos, seguramente ya tomaste cursos de paquetería, a lo mejor 2 o 3 versiones del curso de contabilidad digital, la cuestión es que el contador no se atreve a dar ese primer paso, ¿no? Ya el paso del envío, ya el paso de, pues ya finalmente cerrar este ciclo. Y bueno, hemos visto en otros cursos temas acerca del miedo, acerca de, híjole, es que tenemos no miedo a hacerlo mal, sino pues miedo a llegar a cometer algún error que tenga una repercusión o un costo económico con el contribuyente. Y sin embargo, pues hemos visto algunos puntos de qué poder adoptar o algunos tips que te pueden ayudar a saber en qué momento aplicar o no ciertas cuestiones. Sin embargo, ahora en este ya tercer video, la idea es que veas realmente qué es lo que pasa cuando envías la contabilidad. Realmente enfocarnos a cómo están generándose las pólizas, a enfocarnos al problema de que hay muchos programas que aunque lo hacen automáticamente la referenciación de documentos, hay programas que no lo logran respecto de todas las pólizas. Vamos a ver también por qué. ¿Qué criterios adoptar en cuanto a medir tu tiempo? ¿Por qué es tan importante el método de pago en los comprobantes, referenciarlo? Porque mucha gente se está enfocando al tema del folio, y el folio no es el único elemento que se identifica. Tenemos también que poner el RFC, tenemos también que poner el monto de la cantidad del comprobante. Y bueno, vamos a ir incluso hilando este tema con otras obligaciones también que están vigentes y que bueno, tienen alguna interacción con el envío de la documentación, pero algo muy importante es si estás listo o no, entonces para entrar a esta tierra prometida. Y bueno, te va a llamar la atención el por qué le puse LCD a mi título. Bueno, aquí es un pequeño chascarrillo porque bueno, todos los contadores ahora tenemos que ser digitales, y entonces bueno, pues ahora vas a tener que modificar tu título. De alguna manera vamos a tener que incluirle ahora la letra D, porque vamos a convertirnos todo ahora en profesionistas más del ámbito digital. Sin embargo, para serte honesta, muchos de los contadores todavía tienen sus reservas respecto de este tema. Y bueno, generalmente cuando yo culmino mis conferencias, pues siempre las culmino con una reflexión. Y en esta ocasión no va a ser la excepción. Sin embargo, sí me gustaría que reflexionaras acerca de si estás listo o no para entrar ahora ya de lleno al envío de esta nueva contabilidad, si estamos ya listos, no solamente desde el punto de vista de trabajo, sino desde el punto de vista de haber concientizado las consecuencias del envío de estos archivos. Y lo más importante, si de alguna manera al estar ya enfrente de la computadora, al estar ya a punto de enviar la balanza, te vas a atrever a dar ese clic a la computadora. Y hago este comentario porque a mí que me encanta hablar de los temas bíblicos,
esta obligación, cada vez que se prorroga, cada vez que nos dan un plazo más o días más para presentarla, pues nos da como a veces la impresión de que el contador pues no va a estar listo, o de que el empresario no está listo, o de que a lo mejor estamos listos, pero con la prórroga decimos, bueno, mejor me aguanto, ¿no? A que se cumpla el vencimiento. Y lo único que ocurre con estas prórrogas es que el contador está también aplazando pues esta entrada, y algo así le pasó al pueblo hebreo, al pueblo judío. De repente, ahora que pasaron las fiestas de Semana Santa y que pasan tantos documentales en la televisión y que por ahí hay varias películas, por ejemplo la de Éxodo, ¿no? Donde vemos pues todas las plagas que azotaron al pueblo egipcio con tal de que se liberara a los hebreos, pues después de todo lo que ellos vivieron, vivir las plagas, vivir de pronto, bueno, estar frente al mar y ver cómo el mar se abre para que ellos crucen y estar vagando en el desierto durante 40 años, ya cuando llega el momento de la verdad y ya se tienen que enfrentar pues ya entrar y tomar su tierra, pues ahora resulta que no querían entrar. Y es curioso porque en muchos ámbitos de tu vida, si te fijas, te pasa algo similar. Bueno, ahora sí, me voy a sentar, por ejemplo, enviar la declaración anual y ya estamos frente al formato, y ahora nos cambiaron los colores, ¿no? O nos cambiaron la presentación. Entonces, esas son de las cosas que te ponen a dudar. Y bueno, el pueblo judío no fue la excepción. Ellos estuvieron a punto de entrar ya a su tierra prometida y lo dudaron. Y de pronto, pues hubo alguien encomendado de llevarlos, de introducirlos, que se llama Josué. Y es muy curioso lo que Dios le dice a Josué. Y le dice dos palabras básicas: esfuérzate y sé valiente. Y mucho de este tema ha tenido que ver con eso de quitarnos miedos, de quitarnos tabús de encima y pues atrevernos a dar este primer paso. Por eso yo lo que te recomendaría de entrada es que estés muy consciente de que esta obligación, independientemente de que se prorrogue o no se prorrogue, que de repente se atraviesan días en los que a lo mejor la autoridad nos da días adicionales, pues finalmente es algo que tenemos que cumplir. Ahora, gracias a que la ley de ingresos para este año 2015 fue modificada, pues nos olvidamos de la contabilidad para 2014. Eso es fue una buena estrategia porque pues muchos contadores, a pesar de que habíamos lidiado con este tema desde julio de 2014, pues muchos no habíamos hecho nada y entonces de pronto pues dijeron, pues qué bueno que se prorrogó, nos olvidamos de 2014, comienza todo en 2015, sí, y el fundamento de su comienzo lo encontramos en el artículo 22 de la Ley de Ingresos, donde dice que para estos efectos del cumplimiento de la contabilidad electrónica o digital, como le quieras tú llamar, bueno, ya en otro curso hemos platicado mucho porque yo le llamo digital, realmente la obligación deberá realizarse o cumplirse a partir del año 2015. Entonces, te olvidas de 2014, qué bueno, porque muchos no habían hecho nada o no habíamos entendido realmente qué era lo que se tenía que cumplir. Y bueno, comenzamos a partir de 2015, pero no comenzamos todos los contribuyentes. Si recuerdas, hubo varias publicaciones en Miscelánea, en la página del SAT incluso, esto lo estoy tomando incluso de la página del SAT, donde se establecen calendarios de ingreso. Y los que realmente ingresan o les toca entrar primero a esta tierra prometida son los contribuyentes con ingresos en 2013 superiores a 4 millones de pesos. Eso es algo muy importante porque ese es el ejercicio de parámetro para ver si me toca o no me toca entrar. Entonces, es bueno que ubiques primeramente si te toca o no ingresar, porque puede haber casos donde a lo mejor el contribuyente, pues no sé, se dio de alta en el 2015, se está dando de alta en el 2016, ellos hasta 2016 entrarían. Si tú no estabas inscrito en el 2013 y no tenías estos ingresos superiores a 4 millones de pesos como parámetro de comparación, pues no te toca entrar. Por lo tanto, bueno, esta tablita nos explica que todos los contribuyentes que de entrada se registran en 2014 y en 2015, pues se esperan hasta 2016 para entrar con todos los demás. Los que van a entrar en 2015 son los que en 2013 rebasaron de 4 millones de pesos sus ingresos. Y bueno,
Hay contribuyentes que pertenecen a regímenes fiscales especiales, como el sector primario, que optó por presentar sus declaraciones semestrales. Ellos también se esperan hasta 2016. Lo mismo ocurriría con las personas morales que no son contribuyentes. Ellos también se esperan hasta 2016. Y bueno, la mayoría de personas físicas que nuestros ingresos no rebasaron de 4 millones, también nos podemos esperar hasta 2016. Ahora, con personas físicas, vamos a ver que hay un tratamiento especial, porque bueno, la idea es que las que rebasen de 4 millones pues entren a este esquema completo, esa es la idea, aunque por ahí vamos a ver al final del curso la opción que existe para ellos del portal de Mis Cuentas. Sin embargo, pues es un portal que yo no sé, en este momento, en el momento que estamos grabando el video, no está funcionando. Entonces, bueno, vamos a ver que tiene sus ventajas y sus desventajas la opción de Mis Cuentas. Sin embargo, no son tantos entonces los contribuyentes que en 2015 les toca entrar a este envío de balanzas. Algo muy importante es que el documento central que se va a enviar es la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas para poder interpretar esta balanza de comprobación, pero las pólizas, los auxiliares, como vamos a ver más adelante, esos se van a enviar hasta que la autoridad lo solicite. Entonces, vamos a centrarnos que el documento es balanza de comprobación y catálogo de cuentas. En el momento en que llegues a cambiar tu catálogo de cuentas, pues tendrías que volver a enviarlo junto con tu balanza mensual, y entonces la obligación se cumple cada mes. Cada mes tenemos que estar enviando balanzas de comprobación. Y entonces, de acuerdo a este calendario, los que comenzaríamos en 2015 a enviar estas balanzas de comprobación, pues somos los contribuyentes que en 2013 rebasamos 4 millones de pesos. Los que no rebasamos 4 millones de pesos nos esperaríamos. Y bueno, hay contribuyentes que por alguna razón a lo mejor sí venían tributando, son contribuyentes, por a lo mejor una persona moral, que en el 2013 pues tuvo ingresos, no sé, de 600,000, pero en el 2014 tuvo ingresos de 10 millones, y dicen, bueno, a lo mejor ya me toca entrar porque en 2014 rebasé. No, te esperarías hasta 2016, porque el ejercicio de comparación para ver si rebasamos o no, precisamente es 2013. Pero bueno, vamos a enviar entonces esta información cada mes. Y bueno, el calendario como tal de envío de esta información mensual está contenido en la regla 2815. Algo muy importante que te quiero aclarar, este calendario que ves en pantalla es un calendario que yo les diseñé para que adecuaran bien sus agendas, porque de pronto estábamos muy preocupados por la balanza de enero y todos así como que enfocados en enero, y se te olvida que pues hay otros meses que presentar, y es muy importante que veamos cómo se va a concluir este ciclo de manera completa. Algo curioso que tiene esta regla miscelánea es que esta regla miscelánea nos indica que la información correspondiente a determinado mes se va a cumplir para persona moral los 3 primeros días del segundo mes al que corresponda la obligación. Entonces está media confusa la regla, ¿no? Porque los 3 primeros días del segundo mes, o sea que nos están dando un mes completo y días para cumplir esta obligación. Entonces, como está un poco rebuscada la redacción, creo que a través del calendario lo podemos comprender mejor. Incluso hay un libro específico de una servidora donde ya retomo a nivel nacional 200 preguntas y respuestas sobre contabilidad digital, y donde, bueno, les ha sido útil a lo mejor entender este nuevo esquema de calendario, porque a través de este calendario entonces tú vas a programar tu tiempo y vas a ver, por ejemplo, digo, cada empresa tiene sus ciclos, pero hay empresas donde sus ejercicios, más bien sus periodos más fuertes de operaciones no es ni enero ni febrero, a lo mejor es junio, julio, agosto, ¿no? Entonces tienen que enfocar un proyecto de trabajo en el cual van a decir, bueno, a lo mejor esos que son los meses más pesados para nosotros, pues en esos meses vamos a tener que interactuar más, contratar a lo mejor a alguien que nos apoye, etcétera, porque pues finalmente la información no puede dejar de enviarse, tiene que estarse enviando cada mes esta información contable. Y bueno, en el caso de personas físicas no son 3 días, son 5 días, y entonces te va a llamar la atención el por qué dice, por ejemplo, para la información de enero, que se cumple el 3 de marzo y febrero el 3 de abril y marzo
el 3 de mayo y así nos llevamos, ¿no? Entonces, bueno, me puedes llegar a preguntar, oye, ¿no son días hábiles? Porque a lo mejor si cae en domingo, si cae en sábado. Yo aquí tengo una discrepancia de acuerdo a la interpretación sobre todo del artículo 12 de código, porque esto del envío de balanzas se puede asimilar al envío de una declaración informativa. Es información. Y entonces, pues realmente la resolución miscelánea no nos habla de días hábiles o inhábiles. Hay gente que dice, bueno, pues se tiene que interpretar que son días hábiles. Sin embargo, el Código Fiscal de la Federación establece que esta aplicación de los días hábiles e inhábiles, que de repente cuando tu vencimiento cae en un día que se considera inhábil, tenemos de chances para cumplirla hasta el siguiente día hábil más próximo, es para las obligaciones de pago. Y tiene que ver mucho con el tema de los bancos, porque como los bancos no abren, pues entonces si tu obligación de pago cae un domingo, pues obviamente se tiene que habilitar hasta el próximo lunes. Sin embargo, esta no es una obligación de pago, es una obligación informativa, por lo tanto, pues se puede entender que culmina precisamente en los días donde cae el vencimiento, no importando si es sábado o domingo. Incluso esa es una de las ventajas de los medios electrónicos. Y lo hemos visto en varias ocasiones, por ejemplo, con los envíos de la DIM, de la Declaración Informativa, que se llaman que son los días 15 de febrero. Recientemente cayó el 15 de febrero en domingo y ahí estábamos el 15 mandando las declaraciones precisamente porque estas son de carácter informativo. Entonces yo considero que nos debemos de regir más bien por los días. Ya si la autoridad nos dice que hay días adicionales, bueno, pues la autoridad nos está dando ese chance, pero bueno, ellos lo publican realmente en su página web. Y bueno, considerar finalmente que tenemos pues esos 3 primeros días para el envío. ¿Por qué? Porque de pronto también jugamos luego mucho al IVA, lo queremos dejar a la fecha límite y eso también es complicado, entendiendo que la contabilidad tiene otros efectos que vamos a analizar más adelante. Entonces, si tú lo concientizas bien, pues tenemos que enviar la balanza de enero, de febrero, de marzo y de acuerdo a los calendarios, por ejemplo, tu última balanza, que sería la balanza de diciembre, se cumpliría a más tardar el 3 de febrero, si es persona moral. Y entonces en marzo presentas tu declaración anual para después, en abril, 20 de abril si es que eres persona moral o 22 de mayo si es que eres persona física, estar presentando ya tu balanza de cierre. Por lo tanto, en total son 13 balanzas las que vamos a enviar, 12 mensuales y aparte la balanza de cierre. Ahora, ¿por qué no te puse el vencimiento de la balanza de cierre? Porque bueno, están saliendo tantas prórrogas y tantos cambios que bueno, ya mejor hay que esperar a que llegue el 2016, porque de pronto muchos de ustedes a lo mejor me están viendo en el 2015 y dicen, bueno, pues es que lo están cambiando tanto que bueno, hay que tomar nuestras reservas, pero lo que sí es importante concientizar es el calendario. Porque de pronto te digo, pues a lo mejor tú estás muy preocupado por enviar un mes, pero pues ya se te viene el otro y el otro y el otro encima. Entonces, considera que nada más tienes un mes para el registro y 3 días realmente para el envío. Y bueno, entender que este mismo calendario aplicaría para 2016, suponiendo que no modifican esta resolución, esta regla. En el 2016, cuando ya nos toque entrar ahora sí a todos a la tierra prometida, pues lo que va a pasar es lo mismo, o sea, vamos a estar en el 2016 y a más tardar el 3 de marzo del 2016, pues vamos a tener que estar cumpliendo con el envío de nuestras primeras balanzas de comprobación. Y bueno, el sector primario, ellos presentan declaraciones semestrales. Estos que optaron por hacer esta declaración semestral, pues tienen que esperar a que culmine su semestre. Por lo tanto, aunque sea en 2016, tendrían que esperar a que termine su primer semestre de enero a junio. Tienen un mes para el registro y 3 días para el envío, por eso aquí te estoy poniendo 3 de agosto. Para el segundo semestre sería el 3 de febrero, porque realmente todos acabamos, ¿no?, en el mismo mes que es en febrero. Y considerar que aunque cumplen con sus obligaciones semestrales, las balanzas no se pueden mandar semestrales, entonces se van a mandar 6 balanzas juntas, 6 juntas, pero no revueltas. Entonces el 3 de agosto, primero Dios, estarían mandando sus balanzas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todas juntitas, y el 3 de febrero pues las otras 6 balanzas del segundo semestre, digo para que lo consideren.
Y bueno, la página del SAT, como te comentaba, constantemente está sacando pues algunos tips sobre las fechas de vencimiento, sobre prórrogas. Esto que vemos en pantalla, si observamos, recorrieron la fecha del 3 de abril y la recorrieron porque comentaron ellos que no iban a trabajar la Semana Santa. Bueno, lo que es jueves, viernes y sábado. Entonces, por esos días que para ellos los consideran de vacaciones, pues decidieron prorrogar un poquito más la entrega de estas balanzas de comprobación. Sin embargo, al final del día, y bueno, esto lo comento como anécdota, fue muy curioso. Tú vas a ver realmente cuando yo es que llegué a la Tierra Prometida. Yo llegué el 31 de marzo de 2015. Y fue muy curioso porque, bueno, a pesar de que yo ya tenía contemplado que esto se vencía el 3 de abril, pues de pronto, por el tema de las vacaciones, de los días que no se trabaja, pues sí consideré mejor dejar todos mis pendientes listos para poder entonces hacer otras actividades. Y por eso es que decidí hacerlo el día 31. El día 31 de marzo fue un día complicado, fue un día de presentación de declaraciones anuales, fue un miércoles. Y bueno, me arranco, envío mi información y posteriormente, lo que fue el día jueves, había otras balanzas que yo tenía que enviar. Incluso había un ejercicio ahí que yo tenía pensado preparar. Y al querer enviar mi información, pues la página del SAT no sirvió. O sea, se cayó. No había ni siquiera acceso al buzón tributario, que es por donde se envía la información contable. Entonces, fue muy cómico porque, bueno, pues de repente pues en el chat nadie te contesta, hablas por teléfono y pues tampoco, y dices, pues ahora sí que no hay página, y mucha gente se empezó a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar con todos los que tengan que presentar ya su información? Entendiendo que, bueno, de acuerdo a estos vencimientos, bueno, para persona moral pues se vencía el 7 de abril, que era el siguiente martes. Entonces mucha gente se empezó a angustiar, algunos sí querían cumplir, pero no se pudo, otros de plano no veían ni siquiera la página del SAT. Regresamos el lunes de vacaciones y ahora sí, para poder enviar la información, pues, oh sorpresa, sigue la página sin funcionar. Y entonces empiezan a caerse los teléfonos de la autoridad, del chat ahora sí, y a presionar, ¿no? Con el tema de que, ok, quieres que cumpla, pero no hay página web. ¿Qué vamos a hacer? O no hay un acceso en tu portal para poder cumplir. Algo muy importante es que, bueno, esto que te voy a comentar no está así como que, digamos, fundamentado, pero bueno, pues es un buen plan B. Si en un momento dado, porque esto se puede llegar a repetir en otras ocasiones, tú ves que tienes que cumplir con tu obligación y no hay página del SAT o el acceso por el cual tú puedes enviar tu información no está disponible, pues tenemos, digamos, dos caminos. De acuerdo al reglamento de la ley de firma electrónica avanzada, todas las dependencias que van a utilizar portales web para poder recibir información, deben de tener siempre una alternativa en caso de que por alguna razón su portal en internet no funcione. Y entonces deben de darle a conocer al contribuyente o al ciudadano en este caso opciones de cómo cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, cuando por alguna razón no exista una opción, el reglamento de la ley de firma electrónica avanzada establece que se puede hacer el envío de la información por correo. En este caso, pues bueno, pues podemos a lo mejor enviar la información a través del correo del SAT. Sin embargo, yo necesito un acuse de que estoy cumpliendo en tiempo. Y cuando tú mandas un correo electrónico, pues sí, o sea, lo mandas, pero no tienes un acuse de que el otro lo recibió. Por lo tanto, yo te recomendaría, porque esa era una de mis opciones, entrar a través de mi portal. Ya ven que hay un módulo que se llama aclaraciones, y en aclaraciones, pues ahí abrir una solicitud, en otros, e indicar, ¿sabes qué? Pues la página no funciona, no sirve el buzón tributario, yo tengo que cumplir con mi obligación del envío de la balanza de comprobación, pues ya ahí te van los archivos.
Obviamente te van a contestar y te van a decir que por ahí no es, que no es el mecanismo, pero tú tienes que demostrar en un momento dado que estás cumpliendo. Y hago el comentario porque lo mismo se les ha sugerido cuando no estuvo funcionando el portal antilavado, ¿no? Para los que tenían que mandar sus reportes, también se les aconsejó que lo hicieran a través de mi portal. Y bueno, se cayeron los teléfonos, de pronto en el SAT algo que a mí no me gusta que hagan, eso me molesta mucho, es que estás conectado o hablando con alguien que te explique qué está pasando con la página web y lo primero que te dicen es que elimines las cookies. Eso la verdad en lo personal sí me molesta mucho porque pues ya eliminó sus cookies, esto, vamos, aquí es que no había página, o sea, no tiene nada que ver mi sistema, ni mi explorador, ni mi computador, tiene que ver más bien tu sistema que se cayó. Y bueno, ya al final de tanto insistir, pues sí, por ahí hubo un funcionario que ya me comentó que bueno, lo que había pasado es que el sistema pues de repente tuvo un error, no había una persona que físicamente reiniciara el equipo para subsanar el error. Y digo, no había porque todos estaban de vacaciones y eso fue lo que originó que pues de pronto no hubiera página en el SAT. Por eso pues hay que tener mucho cuidado con esto de los medios electrónicos y bueno, también no confiarnos en dejarlo al último día. Y bueno, te lo estoy comentando porque entonces esta primera obligación que correspondía a 2 meses, que eran enero y febrero, que íbamos a cumplir el 3 de abril y que después lo prorrogan al 7, pues lo volvieron a prorrogar otra vez. Y bueno, el último vencimiento quedó para el 30 de abril, para ese día quedó ya el vencimiento, pero por eso les decía que concientizaran el calendario. Me estoy regresando aquí al calendario porque, bueno, nos dieron hasta el 30 de abril para presentar 2 balanzas, enero y febrero. Pero el 30 de abril es otra fecha fatídica, es una fecha donde también se vencen las declaraciones anuales, pero de persona física ahora. Y bueno, vamos a suponer, pues mandas tus declaraciones, vamos a suponer que estás mandando tu balanza de comprobación de enero y febrero, y ya luego para el 3 de mayo, pues ya también tendríamos que estar preparando la información de marzo, ¿verdad? Y ya como quieren lo que reaccionas y te despabiles y te recuperas, pues ya después tenemos ya que estar mandando la siguiente balanza y la siguiente y la siguiente. Por eso es importante que concientices y agendes bien estos cumplimientos para que vayamos programando entonces este trabajo. Y bueno, y concientizar algo muy importante, lo que se envía es la balanza. Y lo reitero mucho y hago mucho hincapié en que el documento central es la balanza, porque yo entiendo que estamos preocupados por las pólizas, entiendo que sí, entiendo que hay que integrarlas, entiendo que hay que referenciarlas, que hay que identificar elementos adicionales en la póliza. Eso lo tenemos que cumplir, pero algo muy importante es que lo vamos a mostrar hasta que la autoridad lo solicite. Te lo puedes solicitar cuando ejerce sus facultades de comprobación, te lo puedes solicitar cuando realice una compulsa respecto de alguna operación con algún tercero o también en trámites de devolución o de compensación, por eso estamos viendo esta regla 2819. Y bueno, aquí hay muchos mitos en torno a este tema y de pronto hay contribuyentes que como habitualmente están haciendo solicitudes de devolución, sobre todo en el caso del IVA, dicen pues de una vez vamos a generar las pólizas. Pues de una vez las hacemos en XML y es más de una vez se las mandamos para que antes de que nos pidan la información estamos enviando documentos. Tengan mucho cuidado con este asunto porque no es tan fácil generar las pólizas. Vamos a ver el proceso completo y vamos, suponiendo que las generaras, pues ¿cómo las vas a enviar también? Aquí algo muy delicado de esta regla es que realmente en cualquier fase de tu trámite te pueden solicitar pólizas o auxiliares, tanto de devoluciones o de compensaciones, pero ¿a quién le van a pedir información? Eso no lo sabemos. Depende de la evaluación que haga el SAT, depende del tamaño del saldo a favor, depende incluso de la frecuencia hasta con que solicites esta recuperación de saldos. No lo podemos saber, sería otra de las preguntas esotéricas que me han hecho alguna vez. Lo que sí es importante es que para poder enviar las pólizas como parte de algún trámite, es importante que primero esté enviada la balanza y el catálogo de cuentas, en su caso. Y entonces yo necesito contar con el acuse
de que ya envié mi balanza de comprobación para poder enviar las pólizas. Y necesito primero el acuse de que ya envié mi catálogo de cuentas para poder enviar la balanza. Entonces, los contribuyentes que no cuenten con un acuse de aceptación, porque vamos a verlo más adelante, una cosa es el envío y otra cosa es la aceptación. Los que no cuenten con un acuse de aceptación, de que ya fueron recibidos tus archivos y procesados, etcétera, etcétera, van a tener que primero obtener ese acuse de aceptación de la balanza, por ejemplo, del mes de, no sé, de agosto, para poder después entonces enviar las pólizas que me está solicitando la autoridad. Pues hay que tener cuidado con esto de andar generando nada más pólizas o auxiliares por generarlos, no es tan sencillo. Digo, las pólizas van a estar ahí en tu programa, lo vamos a ver, van a estar en tu computadora guardados para generarse en el formato XML hasta que la autoridad lo solicite. Y bueno, lo comento porque, bueno, acuérdense que esto que empezó como un curso esotérico, pues después se transformó en un curso erótico, ¿no? Por el tema de que ya no hay intimidad financiera, de que vamos a tener que mostrar información, y entonces los contadores, pues de pronto, pues ya estamos actuando como si ya nos estuviéramos encuerando todos y ya vamos a mostrar información. A ver, esto es pausado, esto es como los striptease, es poco a poquito, si no sabes, al ritmo de la música, entonces no es así como que bueno, de una vez vamos a generar todo, no. Incluso hay que tener hasta cuidado con eso, porque vamos a suponer que lo quieras generar, no está tan sencillo, porque aunque lo generaras en archivo para poderlo enviar, si no está el antecedente de los acuses de aceptación, pues vamos a verlo. El sistema ni siquiera te va a dejar pasar de la portada de acceso al buzón. Y bueno, la autoridad entonces sí está contemplando que estas pólizas, que estos en su defecto los auxiliares, pues contengan la información de referencia de los comprobantes, soporte de las pólizas, que pueden ser CFDIs, pueden ser comprobantes de otro tipo, no tiene que ser forzosamente un CFDI, hay comprobantes expedidos en el extranjero que también vamos a tener que referenciar. Y bueno, no nada más es la referencia del folio. Algo muy importante que estamos viendo en pantalla es que hay que referenciar el folio, sí, es un folio único, pero aparte hay que referenciar el RFC del emisor. Y aparte hay que ponerle el monto del comprobante incluyendo el IVA. Entonces, no nada más es un elemento, o sea, son varios elementos que acompañan este comprobante que se tienen que referenciar en las pólizas. Ahora, aquí me voy a ir despacito. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos que hacer de cajón, porque así lo establece el reglamento de código en su artículo 33. Sin embargo, el referenciar tantos elementos en la póliza, pues no resultó tan sencillo. ¿Por qué? Porque los programas sí lo hacen automáticamente, como lo vamos a ver, pero lo hacen automáticamente en la provisión. ¿Te das cuenta? Compramos algo, cargamos el XML y el sistema jala los datos y los incorpora. Pero otra cosa es el pago, otra cosa son los cobros. Y que a poco ahí también se tienen que referenciar en todo. En cualquier asiento contable que tenga que ver con ese CFDI, se tiene que referenciar la información del documento soporte. Incluso vamos a ver el fundamento, está en el artículo, perdón, en el anexo 24 de la resolución miscelánea, ahí es donde se establece que esta información soporte, esta información del documento se tiene que identificar tanto en pólizas de provisión, de cobro y de pago. Entonces, eso es algo complicado, porque a lo mejor el contador dice, bueno, pues es que ya pues fíjate que ya cargué todas las pólizas, todas las facturas de venta, ¿no? Y ya, pues, no sé, hicimos 80 facturas en el mes, le dije al sistema, cárgalo, y el sistema pues cargó todo, y ya me hizo la póliza con mis referencias completas, y esa es mi póliza de diario de ventas. Ok, ahora viene la cobranza. Entonces, pues vamos a hacer, en el asiento de la póliza de diario, pues nosotros lo que hicimos a lo mejor fue un cargo a distintos clientes, abono a ventas, abono al IVA trasladado. Pero luego viene la cobranza y entonces ahí tenemos que cargar a bancos e ir abonando a los clientes. Y de pronto el contador me dice, pues es que eso, pues sí, estoy haciendo mis pólizas, estoy checando mis estados de cuenta bancario y sí, hago mis depósitos a bancos, hago el abono a cliente porque yo sé que el cliente me está pagando, pero no sé qué facturas.
Y eso es muy común, nos pasa a todos. Y de pronto hay cuentas que me dicen, pues sí, Penny, pero pues ya hice el cargo a bancos, ya hice el abono a clientes, pero no le puse qué facturas me pagó, porque a lo mejor me está pagando, no sé, 5 facturas, 10 facturas. Y el problema es que no sé qué facturas son. Y yo tendría en ese momento que depurar mi estado de cuenta del cliente, depurar al cliente, para saber qué 5 facturas son las que me está pagando. Y digo, no es algo que no sepa. Claro que lo voy a integrar y claro que tengo que depurar la cuenta. El problema es que en el momento que estoy llenando la póliza no conozco el dato. A lo mejor otro departamento es el que se encarga de enviarme esa información. Y si yo en ese momento que estoy haciendo el registro no tengo el dato de qué 5 facturas estoy cobrando, no, pues entonces ya me atoré, ya me quedé. Y en lo que me depuran y en lo que me dan la información, no, pues ya se me va a ir el mes, ¿no? Y no voy a alcanzar a cumplir mi obligación. Por eso es muy importante que vayamos viendo algunos tips de este curso que te pueden apoyar sobre todo con este tema de la integración de información en las pólizas, porque bueno, es cierto, lo tenemos que hacer, pero de momento no estamos preparados para cumplir el llenado completo de la información en una sentada. Eso, la verdad, te voy a ser muy honesta, eso ni yo. Y entonces hay mucha información que a lo mejor sí estamos registrando, sí, estamos haciendo el asiento de cargo a bancos con el abono a cliente, pero no tengo el dato de qué facturas estoy cobrando y bueno, dejo la póliza pendiente para entonces en una segunda, tercera vuelta, pues regresarme, abrir el documento e integrar o aclarar qué documentos son los que se están en este caso cobrando. Por esa razón es que salió un artículo transitorio, un 10º transitorio de la resolución miscelánea de 2015, en donde se nos hizo ya una aclaración, que es una aclaración buena. Me dice que para efectos de esta regla 2814 hay, digamos, 3 fracciones que hay que cumplir: catálogo de cuentas, balanza de comprobación y la fracción 3 que se refiere a las pólizas contables. Y bueno, si recuerdas de cursos anteriores, cuando por alguna razón en la póliza no se puede detallar toda la información del CFDI o del documento soporte, podemos optar por hacer la anotación de esa referencia en auxiliares. Y ya ven que se inventaron auxiliares de folios, que también los vamos a ver en este curso, y se inventaron auxiliares de cuentas. Esos son otros 2 formatos que se agregan a la contabilidad. Por lo tanto, esta fracción tercera que se refiere a las pólizas y se refiere a los auxiliares, bueno, los contribuyentes empezarán a observar lo establecido en lo que ya dispuso esta resolución miscelánea a partir del 1 de julio de 2015. Entonces, esto es algo importante porque lo vamos a empezar a observar a partir del 1 de julio, pero con la información generada desde esa fecha, desde la fecha del 1 de julio, entendiendo entonces lo siguiente, digo, para que no se me vayan a confundir. De enero a junio de 2015, ¿vamos a hacer pólizas? Claro que tienes que hacer pólizas, sino cómo se generan los registros, claro. Pero no importa que la póliza sea una póliza tradicional, donde a lo mejor todavía no identifiques el detalle del documento, no importa. Entonces tu póliza de cargo a bancos con abono a clientes la guardas y se acabó. Lo que sí es que a partir del 1 de julio, esa póliza de cargo a bancos con abono a clientes, forzosamente le tenemos que integrar qué facturas o qué comprobantes se están cobrando. Ahora, yo voy a ser honesta con ustedes. Para mí estos primeros 6 meses, lo que es de enero a junio, se les está integrando la información a como lo establece el reglamento, porque yo tengo que averiguar si voy a tener el tiempo o no de hacerlo, si necesito contratar a alguien más, si necesito cambiar mi sistema o pedirle al ingeniero que me haga otro tipo de cosas para que me ayuden a incorporar estos datos de manera automática. Porque si me voy a poner a hacerlo yo manualmente, pues olvídense, nadie va a terminar a tiempo. Entonces, es importante que de enero a junio, si logras referenciar tus pólizas a este detalle, pues está perfecto.
qué bueno, lo conseguiste, vamos, que de enero a junio te sirva así como de práctica, ¿no? Para ver si me alcanza, no me alcanza el tiempo, cómo le hice, cuántas sentadas tuve que dar, ¿no? Para poder terminar la información completa, entendiendo que la autoridad me va a poder exigir ya que mis pólizas estén al 100 a partir de julio de 2015. Y por eso este tema es complejo, porque veíamos que nos pueden solicitar la información con motivo de algún trámite de devolución, por ejemplo, y entonces me decían, a ver, Penny, vamos a suponer que yo meto, no sé, mi declaración, ya pagué, ya presenté mi pago provisional de, no sé, de febrero de 2015 y me dio un saldo a favor del IVA y yo quiero recuperarlo, pero quiero recuperarlo vía una devolución. Y ya metí mi trámite de devolución. Y la autoridad me está pidiendo todo. Me está pidiendo papeles de trabajo, me está pidiendo comprobantes de pago, me está pidiendo hasta los comprobantes, pólizas, todo. Está haciendo algo indebido, ¿no? Porque es de febrero de 2015 y aquí dice que es a partir de julio. No, no está haciendo nada indebido a la autoridad. La autoridad, si desea, con motivo de cualquier trámite o con motivo de ejercicio de sus facultades de comprobación, pedirte información contable o papeles de trabajo, te lo puede pedir, todo lo que se le ocurra. Aquí el problema es que la diferencia entre unos contribuyentes y otros, por ejemplo, si esta información se la pide una persona física y la persona física no tiene ingresos que rebasen de 4 millones, va a decir, bueno, pues yo no te lo puedo entregar en XML, ¿verdad? Porque yo estoy obligado hasta 2016. Pero pues te puedo entregar información contable en el esquema tradicional, a lo mejor un papel de trabajo que estoy preparando, porque tengo que cumplir con el requisito de que me estás pidiendo información para corroborar mi trámite. Pero ese es el problema de este asunto, que bueno, la autoridad en cualquier momento te puede pedir contabilidad, claro, sí. Nada más la diferencia es que en algunos casos a lo mejor ya lo vas a entregar en XML con toda la identificación de una póliza contable y en algunos casos pues vas a entregar todavía tus pólizas a un nivel un poco más tradicional, si así le queremos llamar. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla forma parte del anexo 1A de la resolución miscelánea. Este es un anexo muy importante porque ahí vienen todos los trámites habidos y por haber, ahí viene como todos los requisitos de los trámites de devolución, de compensación, etcétera. Y bueno, hablando de los trámites de devolución, esto es algo muy delicado, porque los requisitos del trámite son unos. Y este otro anexo, si observas en el encabezado, dice documentos que podrá solicitar la autoridad. O sea, eso es ya después de recibir tu trámite. Tú tienes la obligación de hacer tu trámite de devolución normal. Para algunos a lo mejor va a ser un acto de fe, no sé, de que ok, yo me conecto al sistema FED, lleno mi sistema, le indico la información, adjunto en el caso del IVA, ¿no? Pues adjuntamos pues el papelito de trabajo, adjuntamos ahí el estado de cuenta, ¿no? donde venga nuestra cuenta clave para que corroboren que es una cuenta propia, pues no sé, que adjuntas tu acuse del envío de la DIOT, etcétera, y ya, y mandas tu trámite. Si la autoridad, derivado de lo que ellos revisen o compulsen, quieren pedirte más datos, pues te lo van a pedir. ¿Y cuál es el fundamento? Este punto 2 que vemos en pantalla. En este punto 2 dice que la autoridad te puede pedir cualquier documento, y cuando dice cualquier documento es hasta fotos, lo que se les ocurra, para corroborar la procedencia de tu información. Entonces, por eso es que después de enviar tu trámite, si la autoridad considera que tienes que enviarle pólizas auxiliares, pues le vas a tener que, ahora sí como quien dice, pues te vas a tener que encuerar y vas a tener que mostrarlo todo. La diferencia es que dependiendo del periodo que te soliciten, van a pedirte que las pólizas estén realmente detalladas a identificar toda la documentación soporte, o van a ser a lo mejor pólizas tradicionales o auxiliares y reportes tradicionales, dependiendo. Por eso es tan importante este artículo transitorio que estábamos viendo, porque sí, la autoridad, pues sí, a lo mejor te pide pólizas de febrero, pues claro, se las vas a entregar, pero si esas pólizas no llevan todas identificadas, el folio y el documento,
pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esta obligación comenzaría a partir de julio de 2015. Sin embargo, sí es recomendable que tengas en cuenta que hay que empezar a preparar la información como si ya nos estuvieran pidiendo, ¿no? Que mostráramos datos. Acuérdate, consejos que he dado en otros cursos de mi sabia abuelita. Bueno, uno no se encuentra en la primera cita, pero pues siempre estás preparada para cuando la ocasión lo merite, pues entonces ya vas. Y bueno, por esa razón vamos a tener que tener cuidado, y perdón por la redundancia, vamos a tener que cuidar mucho este asunto de integrar siempre información. Ahora, hay gente que está muy preocupada porque últimamente varios estados de la República, pues entre el desconocimiento, los mitos, lo que entendió cada quien, y bueno, también la autoridad que no quiere devolver, pues de pronto pues a muchos contribuyentes, incluso personas físicas, les están pidiendo pues prácticamente todo. Y la persona física dice, oye, ¿esto es procedente? Ya comentamos que sí, en base a este anexo de la resolución miscelánea. Sin embargo, hay muchas personas físicas que ni siquiera tienen a veces una contabilidad, o lo que tienen como contabilidad es pues, según lo que está registrado en mis cuentas. Y en ocasiones hay veces que la autoridad incluso te llega a solicitar documentos que ni siquiera son tuyos. Eso también es muy delicado. De pronto pasó con un contribuyente del sureste del país que mete su trámite de devolución y le piden pues todo. Y él estaba preocupado porque dice, bueno, pues es que pues entregamos toda la información, entregamos papeles de trabajo, documentos, pero de pronto como que con eso no quedó. Y entonces todo el asunto se resumía a que de la DIOT que ellos estaban relacionando para recuperar su IVA, había un proveedor cuyo domicilio fiscal o código postal estaba ubicado en otra región de este país, por ahí por Reynosa. Y entonces eso a la autoridad se le hizo así como raro, ¿no? O sea, tú estás, por ejemplo, en Mérida y ¿qué tiene que estar haciendo a lo mejor en Reynosa, ¿no? Y se lo comentó el funcionario al contribuyente porque dice, bueno, es que nosotros vimos esta operación como sospechosa, como si fuera una simulación. No, no es ninguna simulación. Entonces la pregunta de la autoridad es, bueno, ese producto que puedes conseguir en el sureste, ¿por qué lo fuiste a comprar a Reynosa? Pues porque ya me mejoraron el precio, porque ya me mejoraron las condiciones, porque de pronto hubo desabasto de ese producto acá en el sureste, pues nosotros lo conseguimos allá, nos garantizaron la entrega y todo, pues se compró al proveedor de Reynosa. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues es que como está ubicado en un código postal distinto y todo, queremos evidencia de que ese contribuyente es real y existe. Y bueno, le pidieron hasta fotos, ¿no? de la planta y de muchas cuestiones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la autoridad de pronto con este punto 2 del anexo 1 donde te pueden pedir lo que se les ocurra, pues de pronto no vaya a ser que hasta te pidan el acta de defunción, ¿no? Entonces muchos contribuyentes sí están muy preocupados porque de pronto les piden documentos que ellos no tienen por qué conservar, porque ni siquiera forman parte de su contabilidad propia. En otra ocasión tuve también un caso de una empresa que compra unas bodegas. El notario hace una retención ahí del IVA y bueno, pues ya, entonces se les muestra, en aquella época todavía era la escritura pública, pues ahí la escritura donde constaba la retención y todo. Pues no, la autoridad nos pidió hasta el formato donde el notario pagó sus retenciones de IVA para podernos devolver a nosotros. Y era muy cómico, ¿no? Porque cuando hablamos con el notario nos dijo, bueno, pues si quieres te doy la copia de mi pago de la retención, nada más que no te va a cuadrar con nada, porque yo ahí pago retenciones de un montón de contribuyentes, entonces pues ahí viene la suma de todo el cajón y bueno, dentro del cajón pues ahí está a lo mejor lo que yo te retuve, bueno pues sí, pero la autoridad me lo está pidiendo. Entonces ahí porque el notario se vio buena onda y me dio copia de su pago del IVA que él retiene. Y en este caso, pues porque la otra empresa pues también se vio buena onda y pues nos tomaron las fotos y nos las mandaron para poder adjuntar a nuestro trámite. Pero de pronto va a haber contribuyentes y yo ¿por qué te tengo que dar información que es mía, que es propia? Entonces, esto que te estoy poniendo en pantalla es un criterio de la PRODECON. La PRODECON es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y bueno, la PRODECON está infestada ahí de criterios, recomendaciones y casos respecto precisamente de este tema, sobre todo de devoluciones, donde de pronto la autoridad pues sí nos pide información, pero pues que ya es de otros.
Y entonces la Prodecon hizo una recomendación para que el SAT deje de hacer eso. Deje de estar solicitando información que ya no nos corresponde a nosotros conservar, porque es información ya de terceros. Entonces, debe de considerar que únicamente se encuentra facultada para requerir información y documentación que deba de encontrarse, pero en posesión del contribuyente, porque forma parte de documentos propios, no información que tenga que conseguir a través de terceros. ¿Por qué? Porque ya estaríamos incluso ahí mezclando intereses que pueden ser peligrosos en el tema de la protección de los datos personales, empezando por ahí. Y entonces hay que tener cuidado porque estoy tocando este criterio, porque hay muchos contribuyentes, sobre todo, por ejemplo, notarios, agentes aduanales, que manejan operaciones, incluso comprobantes, que no son propios y hacen muchos pagos por cuenta de terceros. Y de pronto, pues sí, a lo mejor el agente aduanal, pues por ahí, pues sí te pide ahí una cantidad para un anticipo, ¿no? Para empezar a hacer tus trámites, gestiones, y hay comprobantes que no son del agente aduanal, hay comprobantes que ya son un tercero, de la empresa que lo contrató. Y sí, pues el agente a lo mejor se encargó de pagar estas gestiones, pero el documento lo va a conservar y después te lo va a enviar a ti, o a lo mejor a ti te llega directamente y nada más va a comprobar que él fue el que hizo el pago de estas gestiones. Entonces hago mucho hincapié en esto porque de pronto la autoridad dice, bueno, en las pólizas hasta me tienes que referenciar todos los FDIs que no sean tuyos, e integrarlos contablemente. Hay que tener cuidado con este asunto porque de pronto hay agentes aduanales que se están volviendo locos, porque sí, tienes que tener un control respecto de los pagos que tú haces por cuenta de esos terceros. Y lo ideal es que tengas ahí identificado qué son operaciones propias y qué son operaciones de terceros. Pero tanto como conservar los comprobantes, pues no, porque no son tuyos, son comprobantes de terceras personas. Es más, a veces ni siquiera el comprobante lo recibes tú, a veces el comprobante le llega directamente a la empresa que te contrató. Tienes la referencia, tienes el dato, pero no tienes físicamente el archivo. Entonces, de pronto, muchos nos estamos peleando por recuperar documentos que no son propios, para integrarlos en nuestra contabilidad, y aquí hay que tener cuidado. Los que estamos obligados a conservar y almacenar de acuerdo al artículo 33 y 34 del reglamento de código son los que tienen que ver con nuestras operaciones propias. Y bueno, que ya a lo mejor de rebote, por buena onda, tengamos ahí la referencia de operaciones que no son propias para poder entender mejor la operación, o identificarla mejor, ese es otro asunto, pero tanto como estar obligados a exigirlos, no, solamente los que son documentos propios. Y bueno, hablando de este tema de la protección de la información, por eso es que ha tenido, pues digamos, tanto éxito el asunto del amparo contra la contabilidad, porque incluso, bueno, esto que estamos viendo en pantalla ya es ya forma parte de la jurisprudencia que dio a conocer la Suprema Corte de Justicia. Concedieron la suspensión en el juicio del amparo y procedió a concederla precisamente porque no iba en contra de ningún interés vamos, que no afecta al orden público y no iba en contra de ningún interés en específico, incluso aunque se reconoce, porque bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, aunque se reconoce que era parte de las medidas para eficientar la recaudación, pues aquí la autoridad, bueno, en este caso la Suprema Corte de Justicia, consideró que no se afectaba ningún interés ni ningún mecanismo de recaudación si se concedía esta suspensión, debido a que el contribuyente que se ampara y que obtiene su suspensión, bueno, no tiene la obligación de estar mandando esta información contable, estas balanzas, a través de buzón tributario. Sin embargo, sí tiene que llevar a cabo el registro contable con los requisitos que vamos a ver a continuación, porque si no tiene contabilidad, como veíamos en otros cursos, pues entonces deja las puertas abiertas para que la autoridad o le invente o le estime lo que considere conveniente, o peor aún, todas sus deducciones no procederían. Vamos a ver que uno de los requisitos de las deducciones es que estén registradas en contabilidad. Por lo tanto, bueno, aquí esta concesión no evita que la autoridad, pues de alguna manera esté facultada para revisarte. A lo mejor te amparaste, no estás enviando las balanzas cada mes a través del buzón, pero si la autoridad quiere conocer tu contabilidad, pues va a tener que hacer un ejercicio, pues a lo mejor de una revisión de gabinete, una visita domiciliaria para poderte pedir esa información y corroborar tu contabilidad. Entonces, esto del amparo no es un permiso para no hacer nada, es una cuestión para no estar enviando la información a través del buzón
Y bueno, muchos contribuyentes la están considerando como viable, pero más bien es por el tema de la protección de su información patrimonial, porque mucha información contable, que es financiera también, pero que, bueno, si llegara a caer en las manos equivocadas, pues de repente al contribuyente le preocupa este asunto, ¿no? Entonces, hay algo que se está empezando a generar en el ambiente que se conoce como balanzas alternativas. De alguna manera, las balanzas, pues nosotros habíamos conocido que tenían que ir a nivel mayor y primer nivel de cuentas, ¿no? Pero de pronto, pues empezamos a ver contribuyentes que, aunque quieran, no pueden generar balanzas más que a nivel mayor, porque así es su sistema de registro contable. Y cumplen con normas contables, con normas financieras, incluso internacionales. Entonces la autoridad de repente pues, se dio cuenta que sí, efectivamente hay contribuyentes que manejan balanzas a nivel mayor, son balanzas sumamente concentradas, y bueno, también se vale entonces que esa balanza se envíe. Vamos a ver incluso que aquí lo que cambia es el código agrupador que se le pone a las cuentas, pero también se vale. Sin embargo, pues de pronto también hay contribuyentes que pues dicen, bueno, es que a mí lo que me preocupa es que de pronto dentro de esa información pues hay información de muchos clientes y hay clientes con los que yo tengo un convenio especial no digo de confidencialidad, pero pues sí de cuidado y protección de sus datos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estas cuestiones donde es peligroso que esa información caiga en manos de cualquiera? Entonces muchos contribuyentes optaron por hacer balanzas alternativas, o sea, hacer a lo mejor balanzas un poco más resumidas para, pues ya cuando la autoridad mejor solicite información, pues entonces mostrar ya información más detallada a través de las pólizas o de los auxiliares. Por eso es que aquí te estoy mostrando aquí una vestimenta estilo musulmán, ¿no? Porque de pronto, pues cada quien va a enseñar lo que quiera. Por ahí yo he visto balanzas casi a nivel minifalda, donde de pronto pues, mostraron todo y cuentas, y es correcto también. ¿Por qué? Porque la autoridad pues también tiene el criterio de que si le llegan las balanzas muy concentradas, entonces a lo mejor es el pretexto para, pues, a ver, ¿por qué tan tapada? ¿Qué tanto? A ver, pues enséñame, ¿no? Entonces nada más se te ven los ojitos. Sin embargo, por ahí también hubo otros contribuyentes que no fue tanto por el asunto de la protección de la información, sino porque de pronto no tienen tantos datos que mencionar. Incluso hay empresas que a lo mejor en 2013 rebasaron los 4 millones de pesos, pero ahorita no están haciendo prácticamente nada. Y dicen, pues nada más ahí, pues, tenemos ahí el saldo en el banco, por ahí el capital aportado, algunas que otra operacioncita, pero realmente no estamos haciendo nada. Pues aunque sea nada más con 2 cuentas o con 3, se están mandando estas balanzas. Se tienen que estar mandando estas balanzas de comprobación, a menos que tú decidas, si ya no vas a hacer nada o de momento no estás teniendo operaciones, pues mejor suspender tus actividades también. Pero bueno, hay empresas que aunque quieren suspenderse no pueden porque tienen por ahí un conflicto de intereses o por ahí están esperando a lo mejor, no sé, en 1 año o 2, volver a generar algún ingreso, a lo mejor concursar, etcétera, y por eso es que están viendo la posibilidad de mantenerse activas. Sí, pero entonces sus balanzas realmente son pues, meramente como balanzas de cumplimiento, ¿no? Nada más son 2 cuentitas las que están referenciando para cumplir, porque tienen que estar cumpliendo con su obligación, porque si no cumplen con su obligación, tienen una opinión negativa y entonces no pueden entrar a concursar, a lo mejor para ser proveedores del gobierno. Y bueno, esto es lo que se conoce entonces como balanzas alternativas, balanzas donde a lo mejor la información está más bien bastante más compactada con la idea de pues, no estar mostrando tampoco tantos datos luego a la primera, y no es porque no se quieran mostrar, sino porque por ahí se tiene miedo, ¿no?, de que caigan en las manos equivocadas. Y la verdad es que el camino al infierno sí está lleno de buenas intenciones. Hoy no es extraño conocer en las noticias casos de algunos proveedores donde no existen garantías ni compensaciones, solo un buen esfuerzo por recuperar archivos extraviados o por incluso a veces pues tratar de subsanar el error, o una disculpa, ¿no? De, bueno, pues usted disculpe, no era mi intención, pero pues este hecho constituye una diferencia importante. La verdad es que, bueno, estamos enfocándonos mucho al aspecto fiscal, pero en todos los ámbitos es muy común conocer de casos donde los datos que tú proporcionaste se están utilizando para otras cosas.
De pronto, digo, a mí me pasa muy seguido luego en los cursos, de repente a mí me gusta interactuar con los asistentes y les pregunto datos muy personales, o luego les pregunto su edad, luego les pregunto si son solteros o solteras o casados, y bueno, la gente me contesta. Entonces de pronto sí sería importante, oye, ¿por qué das tantos datos? De repente a veces ni te los preguntan y tú ya estás dando información de más. Y hay ocasiones donde no solamente la autoridad, sino los particulares se deben de remitir a pedirte los datos que son estrictamente indispensables. Hay infinidad de fraudes, usurpaciones de personalidades, cuestiones donde todo se resume a alguien que dio información de más o alguien que no protegió realmente los documentos que entregó para algún trámite, ¿no? De pronto yo conocí un caso de una señora que incluso es de las pocas que ya tiene un expediente donde solicitó al IFAI precisamente alguien, ¿no?, que le compensara el daño porque pues ella recuerda haber comprado algún boleto de avión para algún lugar, unas vacaciones, y a raíz de esa compra de ese boleto, pues cada rato la estaban llamando para ofrecerle tiempos compartidos y vacaciones, y ya la tenía nata la señora. Entonces uno entrega la información con el objetivo de que se utilice para algo, no para cuestiones adicionales. Y bueno, ya lo de menos es que te estén vendiendo tarjetas o que te estén vendiendo productos, y ya imagínate que caiga en las manos equivocadas para otra clase de fines. Entonces hay un principio jurídico que dice que si no está escrito, no existe. Y entonces, mucha de la información ahora pues está en la famosa nube, ¿no? En internet. Ponte a pensar, muchos aspectos de tu vida, presente, pasada, están ahora en Twitter o en Facebook o en alguna red social, y hay gente que realmente no concientiza lo delicado es de que esté toda esta información ahí presente y colgada, y sobre todo sin ningún control. Y entonces, en México, aunque existen muy buenas pues intenciones de llevar a cabo ya una regulación un poquito más enfocada, pues no se ha quedado más que en buenas intenciones, porque bueno, aunque existe un IFAI, que es un instituto que se encarga de proteger estos datos en posesión de los particulares, aunque existen pues mecanismos de avisos de privacidad, mecanismos de control de la información, etcétera, pues no se hacen valer como tal. Entonces, bueno, pues por ahí hay mucha gente que no tiene cuidado respecto de tanta información que hay en esta nube. Y hoy más que nunca pues es importante que tú conozcas dónde están tus datos, para qué se están ocupando, y a lo mejor si no hay datos de más por ahí que es conveniente pues que canceles, ¿no? Que no tendrán por qué estar utilizando terceras personas si no tienes ningún vínculo con ellos. Entonces considera que si hay un organismo aquí que se encarga de este control, falta un poquito más de presencia del organismo, y no solamente para operaciones entre particulares, sino también con el gobierno, con las dependencias. Ellos también llevan a cabo, nomás que ellos no tienen un aviso de privacidad, lo que tienen son manuales de control.